La sucesión, la verdadera prueba de fuego para la empresa familiar. En un estudio realizado por Raymond Institute en el 2003, se determinó que solo el 39.4% de los propietarios que dejarán el negocio en los siguientes 5 años ha elegido a su sucesor. Esta situación es algo dramática, ya que en muchos casos se elegirá al nuevo líder de un poco planeado, ¿verdad? Y en esta forma sería una forma muy precipitada. Por otro lado tenemos el modelo de sucesión de la empresa familiar. Este proceso es un fenómeno muy complejo en el cual participa una gran cantidad de actores. Por lo general es un proceso largo, que si se planifica duraría entre 5, 10, 15 años y pasará por varias etapas. Estas situaciones imprevistas originan que este proceso sea más corto, como el caso del fallecimiento de los dueños o directores, o desvanecencias entre las familias, es decir, que se rompe la relación que tienen entre ellos. El fenómeno de la sucesión se inicia desde el momento en la concepción de los hijos del fundador. Desde pequeños los jóvenes se interesan por el trabajo de sus padres y aprenden de ellos en cada momento que comparten. No existe un claro punto de partida, pero suele coincidir en las primeras experiencias profesionales de los hijos. Por ejemplo, habría quienes al terminar su carrera universitaria deciden laborar fuera de la empresa familiar teniendo en mente incorporarse a ella en un futuro. Como ejemplo tengo de mi persona que actualmente me encuentro estudiando la carrera de administración. Mi madre tiene lo que es un negocio, el cual yo voy a ser la siguiente sucesora. Es por ello que profesionalmente me estoy preparando para poder adquirir la sucesión a un futuro. Muchos de los jóvenes tienen su primera experiencia laboral en la empresa familiar. Como mi persona, mi primera experiencia familiar fue en el negocio de mi mamá. Es por ello que ya adquirí ese amor por la atención al público y las ventas. Este fenómeno de sucesión comenzará cuando se integran a ella. En la fase de diagnóstico es la primera fase del proceso y que al igual que otras pueden tener una duración de 2 a 3 años. Por lo que las edades promedio del sucesor y del sucedido en cada una de las etapas del proceso. Para explicar un poco más sobre lo que es el modelo de sucesión de la empresa familiar, este es un proceso largo y complejo, ya que es un fenómeno que involucra múltiples actores y etapas. Si se planifica adecuadamente puede durar entre 10 a 15 años. El proceso ideal incluye varias fases, desde el diagnóstico hasta la culminación. En las etapas del proceso tenemos el diagnóstico. En esta fase se evalúa la situación actual de la empresa y se identifican a los posibles sucesores. Se comienza a establecer un plan. Por otro lado, tenemos la planificación. Aquí se desarrolla un plan detallado para la transición definiendo las competencias que el sucesor debe adquirir. Por otra parte, tenemos el entrenamiento. El sucesor se va preparando para adquirir las habilidades prácticas para asumir el control. Por otra parte, tenemos la transferencia. Gradualmente el poder y la toma de decisiones se transfieren desde el sucedido hacia el sucesor. Por última parte tenemos la culminación. El sucesor toma control total de la empresa y el sucedido se retira completamente de ella. En la gráfica podemos mostrar la toma de decisiones directas, pasar de estar controlada por el sucedido, quien tiene el poder al principio del proceso, al sucesor, quien gradualmente toma más decisiones a medida que avanza el proceso de sucesión. También tenemos las edades promedio tanto del sucesor como del sucedido a lo largo de las diferentes fases. Se establece que normalmente los sucesores tienen entre 35 y 55 años cuando comienzan a involucrarse más activamente, mientras que los sucedidos tienen entre 55 y 65 años al retirarse del control de la empresa. Tenemos la fase 1 o de diagnóstico. En este es el proceso de sucesión empresarial. Este es un momento clave donde el fundador reflexiona sobre el futuro de la empresa y su legado. Durante esta fase se plantea preguntas fundamentales como: ¿viene alguien detrás de mí? ¿Alguno de mis hijos se interesará por el negocio?
Estas dudas reflejan la preocupación del fundador sobre quién entre sus descendientes está dispuesto a continuar con la empresa familiar, aunque algunos puedan estar ya dentro de la organización. Es posible que aún no tengan la madurez suficiente para tomar decisiones sobre su futuro de la empresa. Durante este tiempo también se analizan aspectos sobre la naturaleza del negocio y si vale la pena continuar con la empresa o si es mejor que los herederos busquen otras opciones. Además de las cuestiones relacionadas con la participación de los descendientes, el fundador también reflexiona sobre el futuro de la propiedad de la empresa y se pregunta cómo ¿venderé o heredaré la empresa? Si la heredo, la dividiré entre varios o concentraré la propiedad en una sola persona. Son preguntas que varios se hacen cuando ya se sienten en la etapa de que los hijos pueden darle esa empresa a ellos, pues, ¿no? Como una herencia. Durante esta etapa, que puede durar entre 2 a 3 años, no es urgente tomar decisiones, pero se empieza a diseñar el perfil de los sucesores ideales y a tener una configuración futura de la propiedad de la empresa. Esta es una fase de incertidumbre. Se empiezan donde a despejar varias incógnitas sobre quién será el futuro líder de la empresa y si podrá manejarla correctamente, si es que tendrá la madurez suficiente para poder seguir creciendo la empresa y no hacerla que ésta decaiga. Fase 3 o de entrenamiento. Conocer las habilidades actuales de los sucesores y sabiendo cuáles son las que deberían tener al momento de asumir el liderazgo, es posible trazar un plan que incluya tomar cursos, realizar estudios de posgrado, asimismo desarrollar en diversos puestos y llevar a cabo múltiples actividades, e incluso trabajar fuera de la organización. Así, al final del periodo de entrenamiento se encontrará a la altura de los puestos que se van a asumir. Según Maldonado 2018, en realidad, aunque los sucesores no tengan un plan detallado de capacitación, el trabajo cotidiano termina por ser el mejor entrenamiento. Sin embargo, se debe complementar con otros elementos para lograr una mejor preparación. Con frecuencia, los descendientes de los empresarios se incorporan a las organizaciones de su familia, sin poseer una experiencia laboral previa, ¿no? Entre los ejemplos que hemos considerado es el sentimiento de seguridad, sentir que se tienen otras alternativas, además de las que se presentan en la familia, provoca un sentimiento de libertad y seguridad. Haber tenido una experiencia fuera de la empresa da la tranquilidad de poder trabajar en otras organizaciones. Se aprende a mandar recibiendo órdenes. ¿Cómo se puede dirigir acertadamente si no se ha tenido experiencia de haber sido dirigido por otras personas? Ponerse en zapatos del subordinado significa comprenderlo mejor y si ha tenido suerte de estar bajo las órdenes de otros, es más fácil lograrlo. Fase 4 o de transferencia. Es un periodo que ambas generaciones comparten las decisiones en el entorno de la organización, aunque formalmente solo una de ellas es la que ostenta el cargo de director. Es una fase complicada que genera tensiones entre todos aquellos que se relacionan de alguna manera a la organización. Por ello, debe completar un plan de comunicación que aclare el panorama de todos los involucrados de la compañía, especialmente los trabajadores, accionistas, los clientes y proveedores. Fase 5 o de culminación. En el fútbol hay una frase que dice, el último minuto también tiene 60 segundos. Hay veces cuando todo parece controlado, sobrevienen los problemas que hacen fracasar la sucesión. Por ejemplo, el regreso del fundador, quien no sentirse bien fuera de la compañía desea volver, lo que afecta todo el proceso. Por otro lado, el sucesor también podría tener problemas de adaptación ante nuevas responsabilidades que genera cambios rápidamente. Ahora tenemos una noticia del diario Andina, donde nos indica que, según el último reporte de la Asociación de Empresas Familiares, nos dice que más del 80% de las empresas del Perú son de origen familiar y contribuyen al 40% del PBI. Es por ello que los negocios familiares suelen experimentar más los problemas de poder asegurar su sucesión y poder tener su propia longevidad. Además de que el 44% de las empresas familiares sobrevivió a cierto cambio generacional de mando y apenas el 3% pasó a la tercera generación.
Pero cierta situación se ha convertido en un desafío muy crítico para la sostenibilidad de ciertas compañías, además de que representa una gran parte significativa del tejido empresarial del Perú. El modelo de negocio familiar encuentra muy difícil profesionalizar sus ciertos procesos y poder agregar su carácter corporativo a sus actividades. Por ello, la ausencia de una estrategia clara y la falta de preparación para poder adaptarse a cierto cambio generacional puede llevar a la desaparición del negocio, a pesar de que haya llevado décadas de historia y tradición. Según Carvajal, nos da recomendaciones para las ciertas empresas que puedan superar cierta barrera de cambio generacional. Valores alineados. Es por ello que para una operatividad eficiente es fundamental que la empresa y la familia tengan ciertos valores en común, los cuales pueden ser trasladados a las nuevas generaciones, lo cual se crea una cierta tradición a largo plazo y de esa manera poder tomar mejores decisiones. Como segundo punto tenemos empresa y familia. Son dos esferas muy diferentes, lo cual la familia debe mantener su lugar en la junta de acciones y respetar ciertas decisiones de los directorios. Tercer punto, la formalización de los procesos, dependiendo del tiempo de vida de una empresa en común hasta la tercera generación, sean los mismos miembros de familia que tomen ciertas decisiones corporativas. Pero además de que al ocurrir la cuarta generación, se pueda experimentar cierto choque generacional que invita a pensar en los procesos y formalizar algunos aspectos de la operación. Como último punto tenemos cultivar el talento joven. Actualmente es importante contar con ciertos incentivos para el talento joven esté dispuesto a asumir el espíritu de la empresa y poder ejercer cierto liderazgo que heredado en la empresa. Cuando hablamos de la tipología de la sucesión lo haremos a través de la analogía con la entrega de la estafeta. Esta analogía nos ayuda a visualizar de mejor manera cómo sucede cada uno de estos tipos de proceso de sucesión en una empresa. Por ejemplo, cuando hablamos del cambio de estafeta en el atletismo, sabemos que debe haber una longitud para realizar este cambio. Pasado este límite se descalifica. Pasándolo a la empresa nos referimos a que debe haber un lapso prudente para llevar a cabo el proceso de sucesión, si no se perderá el momento ideal para hacerlo. Por otro lado, cuando mencionamos que ambos corredores deben poner la misma velocidad, es decir, el tomar el control en la empresa, cómo es que las generaciones jóvenes se preparan y poseen esas competencias necesarias para dirigir la empresa, si están realmente preparados para llevarlo a cabo. Cuando hablamos de que los corredores no deben salir del carril, la sucesión debe ser planificada para evitar imprevistos, es decir, cuán preparado está la empresa para realizar un plan de sucesión y el sucesor para poder dirigirla correctamente. Por otro lado, cuando hablamos de que el corredor que recibe la estafeta debe calcular cuándo inicia su movimiento, nos referimos a que este plan de sucesión no sucede a corto plazo, sino requiere una preparación a largo plazo de 5, 10, 15 años, en donde se pueda garantizar una sucesión exitosa. Por otro lado, cuando el corredor recibe la estafeta, la tiene que hacer con fuerza y no soltarla, es decir, necesita que el sucesor tenga ese compromiso, liderazgo, dedicación que debe darle a la empresa para cuando reciba esa dirección, porque no solo sirve su preparación, sino también si tiene esas competencias y esas habilidades blandas para poder dirigir a la compañía. Y por último, cuando mencionamos que el cambio de estafeta tiene que ser eficaz, al transportarlo a la empresa familiar, nos referimos a que este proceso de sucesión tiene que estar bien planeado, ejecutado, con años de antelación y una preparación del sucesor necesaria para que sea beneficiosa a la empresa y siga el crecimiento de la misma. Si no se logra este proceso y no se planifica como es debido, esto genera que sea un proceso traumático en la misma empresa. Por lo tanto, al poder desglosar cada uno de estos puntos mediante esta analogía, a continuación veremos cuáles son estos tipos de proceso de sucesión y cuál es el mejor de todos ellos. Cuando mencionamos del relevo intransferido, decir en atletismo que el corredor inicial no suelta la estafeta hasta el final. Transportándolo a la empresa, es que el fundador no está dispuesto a ceder el puesto y decide tener el control absoluto de la empresa.
Esto quiere decir que hasta el día de su muerte, él será la cabeza de la organización, lo que genera que el sucesor se frustre porque todo ese crecimiento, todo el desarrollo que ha tenido y en muchos casos esa preparación y ese estudio de cultura organizacional de su empresa se trunque porque depende mucho en esencia de que si el fundador está dispuesto a cederle la empresa, por lo que genera la frase del sucesor es: ¿cuándo te retiras? ¿Cuándo me das esa oportunidad para dirigir la empresa? La frase del sucedido es: cuando muera todo esto será tuyo. Un ejemplo concreto de esto es el restaurante Diegos. Es una empresa familiar que tiene muchos años en el rubro de alimenticio, ¿no? Este restaurante, el fundador lo sigue dirigiéndolo hasta el día de hoy, y a pesar de que tiene a su hijo mayor preparado y dispuesto para ser el siguiente en el plan de sucesión, el señor sigue encargándose de los procesos internos y de todo lo relacionado con el restaurante, mientras que su hijo tiene un papel menor, un relevo arrepentido. Es decir, que el corredor inicial se aproxima al siguiente corredor y ambos se preparan para realizar el cambio. Esto en la empresa se refiere a que el fundador realiza esos planes de sucesión, pero no los implementa como tal. Quizás se retire por un tiempo determinado, pero luego realiza para la empresa porque no se siente satisfecho de su retiro. Y esto es posible que se vea obligado a regresar por la falta de capacidad de la siguiente generación, la falta de preparación. Por lo tanto, la frase del sucesor es: dijiste que te retirabas este año, que me darías esa oportunidad de poder dirigir la empresa completamente. Pero la frase del sucedido es: me voy a retirar el año que viene, aún no estás preparado completamente. Un ejemplo concreto sería con el restaurante Ñaleíto. El señor, si bien es cierto, le ha dado el papel de ser el administrador y está dentro de los procesos administrativos de la empresa, el fundador aún sigue dentro de la misma y no se retira completamente. Incluso se encarga de procesos contables y de seguir viendo ciertas carencias que le faltan a la empresa para poder implementarlas. Es decir, que a pesar de que su hijo mayor actualmente sea el encargado, el gerente del restaurante Ñaleíto, aún así el dueño tiene bastante poder de decisión y dirección dentro de este restaurante. El relevo termina siendo el típico de sucesiones que no han sido planificadas y que se ha visto la improvisación, además de la ambigüedad según los planes del líder. Y es decir, que no se responden esas preguntas necesarias de quién, cómo y cuándo se realiza esta sucesión. Por lo que termina siendo una frase del sucesor y del sucedido es que tú tienes la culpa. Un ejemplo de ello es en Laboradictos S.A., en donde el emprendedor y su esposa fundaron esta empresa, sin embargo nunca se preocuparon o le dieron la importancia necesaria a quién va a ser el sucesor, si existe ese liderazgo, ese compromiso, que conoce adecuadamente cómo funciona la empresa que ellos fundaron. Por lo tanto, terminó siendo una sucesión completamente fallida. El relevo eficaz es que sale según todo lo planeado, es decir, la coordinación y cohesión entre el sucesor y el sucedido. El sucedido deja al sucesor asumir ese nuevo puesto y se retira conforme a lo planeado. El sucesor tiene todo ese nivel y ese compromiso y competencias necesarias para el puesto. Por lo tanto, la frase del sucesor es gracias papá o gracias mamá, y la frase del sucedido es gracias hijo o gracias hija. Entonces, un ejemplo es el Bitute. Por todo lo referido a esta empresa familiar, el principal fundador, el hermano mayor, le enseñó todo lo que sabía a su hermana menor, le enseñó todos los procesos, los platillos principales, cómo funcionaba la empresa, la cultura organizacional de la misma, y luego, después de todo ese proceso de aprendizaje, y una vez que su hermano mayor se retiró, ella ha logrado tener todos los procesos de la empresa en orden, incluso los obstáculos los ha logrado superar por esa planificación, esa preparación que ella ha tenido con antelación junto con su hermano, y ha involucrado a toda su familia, su esposo e hijos dentro del restaurante El Bitute. Por lo tanto, cuando se realiza una sucesión eficaz y
planificada, se logra que la empresa pueda surgir y seguir adelante y siga creciendo, porque el sucesor está dispuesto a tener todo ese compromiso y liderazgo necesario que el fundador tuvo en su momento y que ha sido transmitido hacia ellos. Continuando con lo que son las alternativas de sucesión. Estas alternativas llegan a darse a cabo cuando no se tiene un plan de sucesión bien estructurado o bien ejecutado, o en este caso bien elaborado para poder realizar dentro de la empresa familiar. Es por eso que se dan ciertas alternativas de solución en caso de que este plan no se lleve o no se llegue a llevar a cabo. Entre ellos tenemos con continuar la operación con normalidad, continuar la operación con la vida cotidiana. ¿A qué va esto? Pues no realizar nada, tal y como lo dice esta alternativa. Continuar en lo que es el sentido de la corriente en cuanto a la empresa familiar, lo cual lo hace una alternativa muy poco convencional. De hecho, es una de las menos sugeridas cuando se tiene una empresa familiar o cuando se quiere realizar una alternativa a un plan de sucesión. Luego tenemos transferir la propiedad a la familia. Aquí no hablamos de un plan de sucesión, hay que tener en cuenta eso, sino transferir parte de la organización, parte de la empresa familiar a alguien que es miembro de la misma. En este caso, no ceder todo lo que es como se puede decir, una herencia, ¿no? A una posible segunda generación, sino transferir parte de la propiedad y trabajar en cuanto a lo que es un nivel de socios. Luego tenemos contratar un director externo. Esa alternativa también es una de las más vistas dentro de las empresas familiares, ya que tiene que ver mucho con lo que es cederle la empresa familiar a alguien ajeno a la familia, ya sea que quieres transferir tu empresa a un trabajador que lo has entrenado, has visto que está apto para dirigir tu organización, entonces a él se le puede ceder todo lo que es los derechos de la empresa familiar. Incluso puede ser alguien que no tiene nada que ver con la familia o alguien ajeno a la empresa, tal vez tu acompañante. Luego tenemos vender parte de la empresa. Vender parte de la empresa como acciones, ¿no? Vender parte de tus servicios, parte de la empresa, parte de los terrenos, propiedades que tiene la organización, para así poder lucrarse y así poder tener algún financiamiento que pueda dar nuevas ideas dentro de la organización. Luego tenemos vender a otras personas o instituciones. Esta es una de las más recomendadas alternativas de solución, en este caso alternativa de sucesión, debido a que lo realizó incluso en empresas grandes. Por ejemplo, tenemos a Inca Kola. Inca Kola fue tan fuerte dentro de su mercado de bebidas gaseosas que Coca-Cola no tuvo otro remedio que comprarla. Coca-Cola tuvo que vender su empresa, su marca, sus acciones a Coca-Cola, pero no fue del todo. Y aquí entra el detalle de esa sucesión, el detalle de esa alternativa de sucesión. Y es que no vendes toda la empresa familiar como tal, sino vendes sus acciones y claro, cobras un porcentaje de utilidad a la compañía al cual tú le estás vendiendo todas tus propiedades. Es una de las alternativas de sucesión más recomendables. Luego tenemos liquidar la empresa. Es cuando ya no se sigue ninguna de las anteriores alternativas, cuando ya no hay ninguna solución para el plan de sucesión que no existe, se decide liquidar la empresa, obtener, claro, teniendo en cuenta el pago de los pasivos y con lo que quede en utilidad ya tienes un financiamiento, ya sea para una posible jubilación. Y luego tenemos otra alternativa que es cotizar en la bolsa, cotizar las acciones de la empresa, tipo como venderlas a las bolsas y así poder tener una especie de financiamiento extra en caso de que la organización no tenga un plan de sucesión bien estructurado que pueda darle a alguien más que es parte de la familia. Entonces, estas son alternativas de sucesión que se pueden llegar a dar, inclusive es cuando el plan de sucesión no se quiere llevar a cabo porque eso no es muy recomendable, eso dicen algunas empresas en cederle a alguien de la familia porque no hay mucha confianza, no hay mucha comunicación en la familia, a veces no hay un miembro más que se le pueda ceder. Entonces, hay muchos casos donde no hay un plan de sucesión, entonces existen estas alternativas que se pueden seguir al pie de la letra y son muy recomendables, una más que otra, que se puedan continuar. Como conclusiones, decimos que la planificación de la sucesión en las empresas familiares es fundamental para su supervivencia y éxito a largo plazo. A pesar de su gran contribución en la economía, solo 1 de cada 3 logra pasar exitosamente a la siguiente generación. Este dato es alarmante y resalta la crítica y la falta de preparación en la elección de un sucesor, ya que el 39.4% de los propietarios han definido a su sucesor en los 5 años previos a su salida del negocio.
Esta carencia, sumada con la ausencia de un plan estratégico en el 63% de las empresas familiares, muestra la necesidad urgente de abordar la planificación sucesoria de la manera efectiva. En la fase de diagnóstico, el fundador debe reflexionar sobre el futuro del negocio y evaluar quién podría estar preparado para asumir el control. Este proceso no es sencillo, ya que la incertidumbre es una constante en la planificación sucesoria. Sin embargo, es vital para garantizar que la empresa cuente con un liderazgo adecuado en el futuro. La fase de entrenamiento es igualmente crucial también. Aquí los sucesores deben adquirir las habilidades necesarias a través de diversas experiencias, incluso fuera de la empresa. Este enfoque no solo les proporciona una perspectiva más amplia, sino que también les permite desarrollar competencias que serán fundamentales para liderar la eficacia en un entorno empresarial en el constante cambio. Por último, decimos que aunque solo el 44% de las empresas familiares en el Perú logra sobrevivir la transición a la segunda generación, es evidente que una planificación estratégica y un enfoque en el desarrollo de los sucesores pueden aumentar significativamente las probabilidades del éxito en la continuidad del negocio. La falta de preparación y la necesidad de una formación adecuada son barreras que deben ser superadas para así asegurar la longevidad de estas empresas. Así, la planificación de la sucesión no debe ser vista como una carga, sino como una inversión esencial en el futuro de la empresa familiar.